Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todas sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. La fiesta que celebramos el día de hoy, la dedicación del templo, nos presenta en estas 3 lecturas una reflexión bastante interesante sobre diferentes aspectos que modelan el templo. Normalmente estamos nada más acostumbrados a entender el templo como estas paredes en las que hoy estamos, el lugar en donde celebramos la Eucaristía, donde celebramos los sacramentos. Sin embargo, el templo tiene una valencia dentro de la Sagrada Escritura, pues mucho más amplia. Yo quisiera, a propósito de las lecturas que nos presenta la liturgia de hoy, ir reflexionando sobre estos 3 elementos que hoy quisiera que viéramos para que pudiéramos comprender con mayor claridad la fiesta que estamos celebrando hoy. La primera consideración que tenemos, vamos a ver cómo en la primera lectura, esta lectura hermosa de Ezequiel, que podríamos hacer toda una homilía solamente de esta lectura. En ella nos presenta al templo. Este templo, que está dentro de una visión profética, el templo va a representar a Dios en esta visión de Ezequiel. En el templo vemos cómo está saliendo esta agua, que va a ser el signo de la gracia, esta agua que va regando y por donde va pasando va sanando todo, hasta llegar incluso lo que sería el mar muerto, que pues no puede tener peces por la cantidad de sal que tiene, pero esta agua en la visión de Ezequiel, estamos hablando de una visión profética, es decir, hay que tomarla siempre con esta valencia para poder nosotros entender de qué se está hablando. Va a llegar y va a sanar incluso hasta el mar muerto, es decir, esta agua tiene la capacidad de dar vida. Y esta agua, de muchas formas, en diferentes momentos, ha representado la gracia de Dios. El templo, entonces, no se trata simplemente del templo de Jerusalén o un templo material, sino que el profeta, en su visión, está viendo cómo Dios hace que empiece a correr esta gracia en todo su pueblo y lo va a purificar, lo va a sanar y le va a dar vida. Si hubiéramos leído los versículos anteriores, hubiéramos visto cómo la gloria de Dios bajó al templo y esta gloria de Dios es la que produce realmente todas estas gracias de las que nos habla el profeta. No es el templo material, sino es Dios mismo. Dios es el que desarrolla esta gracia en todo su pueblo. Sin esta lectura no entenderíamos adecuadamente la lectura del Evangelio. En el Evangelio, Jesús dice: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y nos aclara el evangelista que se está refiriendo precisamente a su cuerpo. O sea, ¿qué es lo que va a resucitar? Va a resucitar el cuerpo que va a ser ahora ya un cuerpo glorificado. Y aquí es en donde tenemos que conectar la primera lectura con el Evangelio.
Jesucristo es Dios. Y de Él es de donde nos viene a nosotros la gracia. Él es Jesucristo, Él es el nuevo templo. Y en este nuevo templo es desde donde nace toda la vida de la gracia. Por eso es importante, y ahí es en donde tenemos que entrar en nuestra primera reflexión, en participar de este templo gracia. No nada más venir al templo, que es lo que desafortunadamente ocurre en muchos católicos hoy. Venimos simplemente al templo, pero no venimos a encontrarnos con Cristo. Con Cristo, comunidad. Con Cristo, Eucaristía. Con Cristo, palabra. El templo, esta construcción material, alberga al verdadero templo. El verdadero templo está aquí. Ustedes y yo, la comunidad que es Jesucristo. El templo es la Eucaristía, que es Jesucristo. El templo es la palabra, que es Jesucristo. De manera que si yo vengo solamente a las paredes materiales, me salgo de aquí exactamente igual que como llegué. Porque el templo en sí mismo, la construcción material, no dice nada, no produce nada. Produce cuando en el templo está Jesús, igual que en el Antiguo Testamento. Si la Shekinah de Dios, si Dios mismo no baja al templo y desde el templo fluye su gracia, pues el templo es una construcción material que finalmente terminó destruido. En el año 70 del templo no quedó piedra sobre piedra. El templo, como lo vamos a ver y a reflexionar un poquito más adelante, pues somos nosotros, las piedras vivas. Y cuando nosotros venimos al templo el domingo, si no te encuentras con tu hermano, entonces te vas a ir sin la vida, sin la gracia, sin todo lo que dice que produce esta agua que emana del templo. Si tú vienes a misa y no escuchas la palabra porque estás distraído, porque traes un montón de cosas en la cabeza, entonces no vas a recibir esta agua viva, esta gracia que emana del templo, que se llama palabra, y no la vas a recibir. No va a sanar tu vida, no va a purificar tu vida, no va a hacer que tu vida tenga vida, por más salada que esté. No importa cómo sea tu vida. Si tú te encuentras con Cristo palabra, tu vida va a tener vida. No importa cómo sea tu vida. Si tú te encuentras con Jesús Eucaristía, tu vida va a tener sentido, va a tener vida. Y por eso dos citas que creo que nos pudieran ayudar a recordar esto, sería la de 6:54 en Juan. En Juan 6:54, ¿qué dice? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. O sea, la Eucaristía es ese río, es esa fuente que corre por nosotros. Si la gente viene y no comulga, viene al templo, con mucha gente que viene al templo, se para, se sienta, se para, se sienta, se para, se sienta y se va. ¿Y luego? ¿Qué se llevó? No se llevó nada. Porque del templo material no corre el agua viva. De ningún templo. Tú puedes venir a este, puedes venir a catedral, o puedes venir al templo que quieras. Del templo material no corre ningún agua. No sale la gracia de las paredes de este templo. Sale de la Eucaristía. Por eso la gente que viene a misa, o la gente que viene al templo, pero que no se encuentra con el verdadero templo que es Cristo, se va a su casa sin vida, se va a su casa sin que sus áreas heridas sanen. En cambio, una persona que viene y se encuentra con Jesucristo, el pan que da la vida, pues esa persona se va a su casa sana, se va a su casa alegre, se va a su casa fortalecida, se va a su casa renovada, porque te has encontrado con el templo, que es Cristo, no con el templo material, sino con el templo que es Cristo.
Otra cita importante sería, en este mismo sentido, la de Juan 15. Juan 15:5, que se equipara con la viña. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. ¿Qué le pasa a la vid si le cortan los sarmientos? Pues se secan, ¿verdad? No tienen vida. Cuando yo me encuentro con Cristo, esta agua que emana del santuario que escuchamos en la primera lectura de Ezequiel, esa agua viva que es la gracia de Dios, que es el Espíritu Santo, empieza a circular por tu vida. Y tu vida empieza a tener otras características, porque la savia de Dios empieza a circular ahora por nosotros, porque te encontraste con el agua viva, porque te encontraste con Jesucristo. Por eso cuando nosotros leemos espiritualmente la palabra de Dios, no sé si ustedes lo hayan experimentado, pero cuando la leemos con devoción, empezamos a sentir cómo verdaderamente empieza a haber cambios en el alma, empieza a correr por nosotros esa agua viva, esa agua que sana. No sé si lo hayan experimentado ustedes después de un momento de oración con la palabra de Dios y cómo de repente muchas áreas de la palabra de Dios, de repente siento que sanaron algún rencor, alguna herida, algún problema y me voy a mi casa tranquilo, sereno. Me encontré con el agua que sana, con esa agua que brota del santuario, con esta vid verdadera a través de la cual está siempre corriendo el Espíritu Santo. Dios ha querido regalarnos en Cristo Jesús esta agua, el agua viva, el agua de la gracia. Y por eso Jesús en esta lectura del Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, dice, yo soy ese nuevo templo. Este nuevo templo cuando resucite, antes no. ¿Sí? De la resurrección de Cristo es desde donde brota toda esta novedad de vida. Si tú te encuentras con Cristo resucitado, si tú te encuentras con Cristo resucitado en su palabra, si tú te encuentras con Cristo resucitado en la Eucaristía, si tú te encuentras con este Cristo resucitado, donde estamos todos nosotros, tu vida va a empezar a cambiar. Va a tener una vida nueva, una vida plena, una vida sin enfermedades espirituales. Entonces, la primera reflexión tiene que ver con este templo que no es el material. No se trata de venir al templo, hermanos. La gente que nada más viene al templo no se sana. La gente que viene nada más al templo no encuentra vida en abundancia, porque el verdadero templo es Cristo Jesús. Una segunda reflexión que parte también de esta es que nos dice que su casa será llamada casa de oración. ¿Y qué es lo que hace? Corre a todos los vendedores de las palomas, los animales que se iban a sacrificar. ¿Ok? ¿Qué nos dice con esto? Dios no quiere un culto sacrificial. Dios no quiere un culto material. Quiere un culto espiritual. Mi casa será llamada casa de oración. Y el que venga aquí, sus palomitas y sus bueyecitos y todo lo que me vengan a sacrificar, no me interesa. Quiero tu corazón, no tus ofrendas. Quiero tu corazón. Y por eso corre a los vendedores, porque no se necesita estar ofreciendo bueyecitos o palomas o lo que se fuera a ofrecer en el templo. Y quisiera que revisáramos algunas citas que me parecen muy importantes. Los que traigan su Biblia, quisiera que fueran a Isaías 1, capítulo 1, al versículo 11. Vamos a revisar algunos de los textos bíblicos que son importantes en este tema, porque hoy en día, después de 2000 años, todavía nosotros de repente venimos al templo y no hacemos precisamente una ofrenda espiritual.
en el capítulo 1, versículo 11, dice, ¿para qué me traen tantos sacrificios? Ya estoy harto de sus holocaustos, de carneros, de gracias y terneros. Me repugna la sangre de toros, carneros y cabritos. Ustedes vienen a presentarse ante mí, pero ¿quién les pidió que pisotearan mis atrios? No me traigan más ofrendas sin valor, no soporto el humo de ellas. Ustedes llaman al pueblo a celebrar la luna nueva y el sábado, pero yo no soporto la fiesta de la gente que practica el mal. Aborrezco sus fiestas de luna nueva y sus reuniones. Se me han vuelto tan molestas que ya no las aguanto. Cuando ustedes levantan las manos para orar, yo aparto mis ojos de ustedes, y aunque hacen muchas oraciones, yo no las escucho. Tienen las manos manchadas de sangre. ¿Qué quiere el Señor? Verso 16 y 17. Lávense y límpiense. Aparten de mi vida sus maldades. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Esfuércense en hacer lo que es justo. Ayuden al oprimido. Hagan justicia al huérfano. Defiendan los derechos de la viuda. No me traigan palomitas, bueyes y demás cosas. Eso no me sirve. ¿Qué es lo que tú vienes a hacer al templo? El Señor no quiere sacrificios. El Señor quiere tu corazón. El Señor quiere que hagas la caridad. Todo lo demás no le interesa. Tus muchas oraciones, si tú no haces la caridad, si tú no ayudas al pobre, si tú no ayudas a la viuda, si tú no defiendes al indefenso, si tú no haces lo que dice aquí, aprendan a hacer el bien, ayuden al oprimido, háganle justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda, hagan caridad. Eso es lo que quiere Dios de ti. Y vean a veces, hermanos, qué lejos estamos de esto. Por eso, hoy es importante, en el día de la dedicación del templo, entender que Dios quiere purificar nuestras vidas, quiere purificar nuestros corazones, quiere que entendamos que el culto que venimos a ofrecerle aquí tiene que ser un culto espiritual y no un culto material, y que lo que Él quiere realmente de nosotros es que obremos el bien. Otra cita que me parece importante es Samuel 15:22, primera de Samuel 15:22. ¿Qué quiere el Señor? ¿Quiere sacrificios? No. Este texto es muy interesante, todo el capítulo 15 vale la pena leerlo, en obvio del tiempo no lo podemos hacer. Pero les resumo un poquito el texto. Samuel le ha pedido a Saúl, de parte de Dios, que extermine a un pueblo que es enemigo de Dios, etc. No me entretengo mucho en el texto. La orden es, ve y acaba con este pueblo. ¿Qué hace Saúl? Saúl se queda con el dinero que había dicho, es decir, también quémalo. Se queda, dice él, con las mejores ovejas y las mejores vacas porque quiere ofrecerle un culto a Dios. Y le perdona la vida al rey. ¿Hizo lo que Dios quería? No. Sin embargo, ¿con qué se defiende Saúl? Ahí está el texto del 22. Primera de Samuel 15:22 dice, entonces Samuel le dijo a Saúl, más le agrada el Señor que le ofrezcas tu vida y no sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecer sacrificios y grasa de carneros. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Que lo obedezcan. No quiere muchos sacrificios y cosas de estas. Quiere que lo obedezcas. Y a veces
Vean cómo nos juntamos aquí en las reuniones, venimos a misa, pero cuando salimos de aquí se nos olvida obedecer al Señor. Todo lo que dice este libro hay que obedecerlo. ¿Y qué hacemos? Dios quiere que lo obedezcas. No quiere un culto material, quiere un culto espiritual. Y este culto espiritual se lo tenemos que dar todo el tiempo, en todo lugar, a Dios nuestro Señor, no en este templo material. Dios quiere, entonces, primeramente decíamos, que hagamos caridad, no sacrificios. Quiere caridad. Además de caridad, no quiere sacrificios. ¿Qué quiere? Obediencia. Pero no nada más eso. Vamos a ver otro texto. Vamos a ver Hebreos, capítulo 10, versículo 5 al 7, Nuevo Testamento. Vamos a la carta a los Hebreos. Capítulo 10, versículos 5 al 7. Dice, por eso Cristo al entrar al mundo dijo a Dios, no quieres sacrificios ni ofrendas. ¿Sí? Así es lo que hemos venido leyendo, ¿va? No quiero sacrificios ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces yo dije, aquí estoy como está escrito en tu libro, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. ¿Qué quiere entonces Dios? Que hagamos su voluntad, ¿verdad? No quiere ofrendas, no quiere sacrificios, quiere que hagamos caridad, quiere que lo obedezcamos y quiere que hagamos su voluntad. No quiere ofrendas, no quiere sacrificios, no quiere que vengas aquí al templo a sentarte, a levantar las manos y aplaudir, no. Si lo haces, qué bueno, pero eso a Él lo tienes sin cuidado. A Él le importa que lo obedezcas, que hagas caridad y que hagas su voluntad. Pero todavía quiere más. Vamos nuevamente al Antiguo Testamento, vamos a ver otro profeta, vamos a ver a Miqueas. En Miqueas, un texto bien tremendo, muy hermoso. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Vean qué hermosísimo texto este. Vale la pena subrayarlo y tenerlo siempre presente en nuestro corazón. ¿Con qué me presentaré a adorar al Señor, el Dios de las alturas? Me presentaré ante Él con becerros de un año para ofrecérselos en holocausto. ¿Se alegrará el Señor si le ofrezco 1000 carneros o 10,000 ríos de aceite? ¿O si le ofrezco un hijo mayor en pago de mi rebelión y mi pecado? Verso 8. El Señor te ha dicho, oh hombre, lo que consiste lo bueno y lo que espera de ti. Que hagas justicia, que seas fiel y que lo obedezcas humildemente. Eso es lo que espera de nosotros, hermanos. A veces queremos agradar a Dios con cosas materiales, no las necesita. A veces queremos agradar a Dios con sacrificios que Él no necesita. Queremos pagar nuestras culpas, queremos pagar nuestras iniquidades con cosas que Él no le interesan. ¿Qué es lo que quiere? Que hagas justicia, que hagas justicia, que seas fiel y que lo obedezcas con humildad. ¿Okay? Vean entonces que esta purificación del templo se refiere no nada más a sacar los animalitos y las vaquitas que estaban ahí, sino a que entendamos que lo que Él quiere es una vida espiritual. Él quiere que nuestra vida se conforme a sus mandamientos. Él quiere que seamos humildes. Él quiere
que lo obedezcamos. Él quiere que seamos fieles. Él quiere que hagamos la caridad. Él quiere que lo obedezcamos. Si no hacemos eso, si venimos a misa, vale queso. Porque entonces nuestro culto es solo material, es superficial. Es un culto que a Él no le agrada. Si tú no haces caridad en tu casa, no tratas bien a tus papás, no tratas bien a tus amigos, si tú no le eres fiel al Señor, si tú no haces justicia en tu trabajo, si tú no haces justicia con tus hijos y con tus padres, si tú no eres obediente a su ley, aunque vengas a misa, vale queso. Porque entonces estás buscando simplemente con un culto material, vengo aquí, me siento, vengo, ya vine, me pusieron palomita, me voy a mi casa. No funciona. Te vas vacío. Te vas vacío. El verdadero culto es el que tiene que ver con el corazón. Darle culto al Señor en nuestro corazón, siéndole fiel, obedeciéndole, haciendo la caridad, especialmente con nuestros papás, con nuestros hermanos. Ese es el culto verdadero. Lo demás vale queso. Dice Dios, no me interesa. Tu culto material no me interesa. El culto que quiero que me des es un culto espiritual. Y por eso Jesús saca a los borreguitos, a los chivitos y a todos los animalitos que servían para el culto material, porque ese no le interesa. La raza iba, le ofrecía un borreguito y luego iba y se portaba mal en su casa, con su papá, con su hermano, con todos, pero ya fui y ya llevé mi borreguito o mi palomita. Eso no es lo que yo quiero, dice el Señor. Podrás ofrecerme 10,000 palomitas, no me interesa. Si tú no haces justicia, si tú no vives en caridad, si tú no me obedeces, si tú no eres humilde, si tú no eres fiel, ¿de qué te sirve entonces venir a misa? Y pensar que con esto, ya fui a misa, ya le agradé al Señor. No. A Dios lo agradas cuando cumples su ley, cuando cumples su voluntad, cuando haces caridad, cuando eres fiel, cuando observas sus mandamientos, entonces le agradas. Pero venir simplemente a misa, claro que le agrada que vengas a misa, si es que haces todo lo demás y si es que el venir a misa es verdaderamente por encontrarte con el Señor, Eucaristía. Pero si vienes a darte la vuelta y a cumplir con un mandamiento material, de poco te sirve. Vean entonces una segunda idea importante. El Señor no solamente quiere que te encuentres con Él, no en el templo, sino con el templo verdadero. El Señor no quiere tus actos así por arriba, quiere tu corazón, quiere que hagas caridad, quiere que lo ames, quiere que ese amor se note con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, quiere que se note. Eso es lo que Él quiere, no nomás que vengas a misa. Si nada más vienes a misa, de poco o de nada te va a servir esto. Pero no termina todavía ahí la reflexión, hay una reflexión todavía más profunda. La segunda lectura nos habla de nuestro cuerpo, templo de Dios. Y todo lo que hemos dicho ahorita tendríamos que aplicarlo. Dios quiere purificar tu corazón. Porque tu corazón, lo hemos escuchado hoy, ¿o acaso no sabes que tu corazón es su templo, que Él habita en ti? De la misma forma como Jesús purifica el templo para que pueda hacerse un culto espiritual, así también necesitas purificar tu propio corazón. Y hay algunas citas importantes. No me detengo ya mucho a leerlas, las dejo para ustedes, las explico nada más. Primera de Corintios 3, 16, 17, que fue la que leímos hoy. Hoy leímos esta cita, ¿y qué es lo que nos pide? Que tengas una buena salud. Desveladas, tomaderas y demás cosas peores destruyen el templo de Dios. Y el que destruye el templo de Dios se las va a ver con él, dice el texto. Aguas con los que le entran duro
al trago. Porque se la van a ver con Dios. Es mi cuerpo. Ni más que es tu cuerpo. Tu cuerpo lo compró Jesucristo en la cruz. Y por eso, porque es de Él, te regaló el Espíritu Santo y vive adentro de ti. Y si tú le destruyes el templo por andar en el chupe, te la vas a ver gruesa con Él. Y peor, si le entras a la droga. Hay gente que destruye el templo de Dios porque le entra duro al pipirín. ¿Ah? Y ahí andamos con úlceras y con un montón de problemas y dificultades. Es palabra de Dios, hermanos. Eres templo del Espíritu. Y si te das por la tragazón y con eso destruyes el templo de Dios, te la vas a ver con el Señor, porque lo dice claramente, el que destruye el templo de Dios, se la va a ver con Él. Así que aguas con los que le entran al chupe. Ustedes no, ¿va? Con los que le entran a la comida o a la no comida. Ahorita pensaba, ¿no? En las chicas sobre todo, estas bulímicas y demás ondas ahí, que no es porque coman mucho, sino porque no comen, y ahí las tienen todas que parecen, no sé qué parecen. Es más, ya no parecen. No, tú no. Aguas, chicos, con el templo. Chicas, hay que comer normalmente, ¿verdad? Yo no sé de dónde salió la idea de que las espiripitifláuticas son las que les gustan a los hombres. Yo más bien creo que nos gustan en general así, pues que estén, ¿verdad? Que tengan de dónde agarrarse, ¿verdad? Porque si no, pues, ni qué hacer. Pero ahora no. Pertenecen a la generación de Planilandia, ¿verdad? ¿Y cómo le haces? Pues dejas de comer, ahí andas. Y claro, pues no aprovechas nada y estás destruyendo tu cuerpo. Aguas con las bulímicas. Es pecado grave, mortal. Es actuar contra el templo del Espíritu Santo. Por eso, el que le entra al chupe es pecado mortal, porque destruye el templo del Señor. Entonces, este texto del templo, que está en Corintios, habla de nuestra salud, ¿cierto? Hay que cuidarla, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, tomarse su vitaminita, etcétera. Todo lo que pueda hacer que el templo de Dios esté bonito. ¿Les gusta este templo? Está bonito, ¿verdad? Hay que echarle ganas. Hay algunos templos medio perjudicados por aquí. Entonces hay que ponerle atención, ¿ok? Hay que ponerle atención al templo. El templo de Dios tiene que estar hermoso y porque en él Dios habita. Una segunda cita. Mateo 12:34. En este texto dice que el corazón va a ser el motor. Dice, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Y resulta que en el corazón está el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que le metes al corazón? El otro día me estaba comentando un hermano sobre el tema de las películas monstruosas. Padre, ¿hago bien o hago mal si veo una película así de mucha matadera? Digo, ay Carlitos, pues. Luego andamos con un montón de violencias dentro de nosotros, inquietudes, no puedo dormir bien, etcétera. Y ni qué decir del tema de la pornografía, de la violencia, etcétera. ¿Qué le metes a tu corazoncito? Hay un texto bien duro, muy importante. Mateo 24:15. Está referido a una profecía de Daniel. Y habla de la
abominación, meter la abominación a nuestro corazón. Hay gente que luego anda yendo a sesiones espiritistas. Eso es meter la abominación al corazón. Hay gente que juega a la ouija. Eso es meter la abominación al corazón. Hay gente que va a que le lean las cartas. Eso es meter la abominación al corazón. Es permitirle al demonio entrar al terreno que solamente le pertenece a Dios. Carambas. Cuando tú vas a ver a un cartomante, una persona que te lee las cartas, lo que estás haciendo es introducir a la abominación en tu corazón, lugar que solamente debe de tener el Espíritu Santo. Cuando tú vas al Reiki, cuando tú vas a todas estas prácticas esotéricas, lo que estás haciendo es meter la abominación a tu corazón. Aguas. Porque el que destruye el templo de Dios, se la va a ver con él. Imagínate si no solamente lo destruyes, sino que el lugar en donde tiene que habitar el Espíritu, ahora habita el demonio. Y no porque estés poseído, sino porque le has abierto tu corazón a todas estas prácticas. Cuidado, ¿verdad? Porque esto trae gravísimas consecuencias a nuestra vida. El templo de Dios debe de ser solamente habitado por el Espíritu. No se metan en problemas. Jamás visitar ni a un brujo, ni a un lector de cartas, ni a una persona que adivina el futuro. Y ahí entran todos estos temas de el horóscopo. Todas estas son prácticas adivinatorias. Y las prácticas adivinatorias pertenecen al campo de Satanás. No podemos entrar en ese terreno porque cuando hacemos eso abrimos la puerta del corazón y ese lugar que tiene que estar habitado solamente por el Espíritu, ahora lo empezamos a compartir con el enemigo. Cuidado. Y la última cita, que esta sí quisiera leerla, 1 Corintios 6, aprovechando que hoy estos hermanos hoy van a hacer su promesa de castidad. Yo creo que este texto, a propósito de todo lo que hoy venimos hablando, puede tener eco hoy en sus corazones. Capítulo 6, versículo 18 al 20. Huyan pues de la prostitución. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo, pero el que se entrega a una prostituta peca contra su propio cuerpo. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los compró y por eso deben honrar a Dios en su cuerpo. Cuando nosotros tenemos relaciones fuera del matrimonio, eso se equipara a la prostitución. Y eso ahuyenta al Espíritu Santo de nuestras vidas. A veces no entendemos por qué no debemos de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y la razón está en este texto. Porque ahuyentas al Espíritu Santo al permitir que a través de la prostitución se establezca una relación carnal que no le es propia al hombre. Y el Espíritu Santo tiende a retraerse y deja de manifestarse en nuestras vidas. ¿Sí? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu y por lo tanto debe de ser consagrado solamente a Dios y a obedecerlo
como lo leímos en los textos anteriores del Antiguo Testamento. Le pertenece a Él, muchachos, su corazón, su alma. Son ustedes este templo en el que Dios habita. Busquemos entonces que nuestra vida y nuestro corazón esté siempre purificado, que no habite nada ni nadie que no sea Dios, que todo lo que metamos a nuestro corazón sea bueno y santo, que podamos honrar con nuestra vida y con nuestro cuerpo al Señor. Y a los adultos, una última frase de Lucas capítulo 16, verso 13. No permitan que habite un ídolo en sus corazones. El único Dios que puede estar en nuestro corazón es el Dios que nos reveló Jesús. Y hay un Dios que hoy se apodera rápidamente del corazón de muchos hermanos y se llama dinero, riqueza, poder. No permitan, muchachos, ustedes también, no permitan que la avaricia, que el dinero, que es un ídolo, llegue a tomar el puesto que tiene Dios en sus corazones. Mantengan su corazón en exclusiva para Dios y no permitan que nada ni nadie pueda entrar y tocarlo. Cuando nosotros respetamos este lugar sagrado de Dios, que es nuestro cuerpo, toda nuestra vida empieza a entrar en una relación armónica con todo el proyecto de creación y de salvación que Dios ha diseñado para nosotros. Hagan de su vida una verdadera ofrenda a Dios y olvídense de estar haciendo otras ofrendas que a Él no agrada. Busquen agradarlo en todo y tengan siempre presente que cuando venimos al templo, a este templo material, no es solamente para venir a sentarnos y decir, ya vine al templo. Vine al templo para encontrarme con Cristo, que es el verdadero templo del que fluye esta agua maravillosa, que es la gracia y que hace que nuestra vida encuentre la plenitud. Que el Señor pues nos ayude a todos en este día en que celebramos el templo a descubrir estas nuevas imágenes de templo que son las que hacen que nuestra vida entre en consonancia con Dios nuestro Señor. Alabado sea Jesucristo.